Presión de vapor. Las moléculas de vapor no pueden escapar cuando la vaporización de un líquido ocurre en un recipiente cerrado. Obsérvese el diagrama de la derecha. Mientras que en el diagrama de la izquierda, al estar destapado el contenedor, las moléculas escapan fácilmente. Mientras más moléculas salgan del líquido, más moléculas gaseosas chocarán contra las paredes del recipiente, entre ellas y contra la superficie del líquido, de modo que habrá más condensación. Obsérvese que en el diagrama la condensación representan las flechas que se dirigen hacia abajo, y en la parte superior del recipiente cerrado se encuentran chocando las moléculas en fase gaseosa. Esta condensación es la responsable de la formación de gotitas de líquido que se adhieren a las paredes del recipiente sobre la superficie del líquido y el establecimiento eventual del equilibrio entre el líquido y su vapor. En la imagen, en la zona izquierda, al momento inicial tenemos un recipiente que contiene un líquido volátil. En la extensión del recipiente hay una desviación en forma de U que contiene mercurio. En este caso, al pasar el tiempo, el líquido volátil comienza a evaporarse y el líquido pasa a la fase gaseosa, la cual se puede observar en el diagrama de la derecha, en donde el recipiente en su interior tiene una coloración rojiza. En este caso, las moléculas se han volatilizado o vaporizado y la fuerza que tienen en su interior empujan el mercurio en el tubo en forma de U a lo que se le conoce como presión de vapor a la temperatura de la medición. En este caso, la presión de vapor ejercida por el líquido de color rojo empuja al mercurio y llega un momento en que las moléculas de vapor se condensan, y cuando se alcanza ese equilibrio, a eso se le denomina presión de vapor del líquido. Los líquidos que se evaporan con facilidad reciben el nombre de líquidos volátiles y su presión de vapor es relativamente alta. Observemos en la gráfica, en la zona de la derecha, la presencia de 5 líquidos: éter dietílico, metanol, etanol, benceno y agua, cada uno ilustrado con una pendiente, es decir, con una curva de color diferente. Tomemos como referencia el punto de ebullición normal a 760 torr, que es una atmósfera de presión. En este caso, el éter dietílico se evaporará completamente a 35 grados, el metanol a 65, el etanol a 78, el benceno a 80 y el agua a 100 grados centígrados respectivamente. El líquido más volátil de la tabla es el éter dietílico, en tanto que el agua es el menos volátil. Debido a que la velocidad de evaporación aumenta conforme lo hace la temperatura, la presión de vapor de los líquidos siempre aumenta a medida que la temperatura aumenta. Es decir, si nos vamos en la gráfica, en la parte inferior donde dice temperatura, al desplazarnos más hacia la derecha, la presión de vapor también aumentará. La presión de vapor puede medirse con el manómetro. La presión de vapor es independiente de la cantidad de líquido. En la imagen, en la zona superior de la derecha, tenemos el manómetro, el aparato con que se mide la presión de vapor de una sustancia. Observe en el diagrama de la izquierda que un cilindro contiene un gas encerrado a una temperatura de 300 Kelvin y la presión ejercida por las moléculas de ese gas equivale a una atmósfera. El manómetro se encuentra registrado en la parte inferior de la izquierda. En lo alto de una montaña, debido a la disminución de la presión atmosférica con la altura, la presión de vapor de agua iguala a la presión externa a una temperatura mucho menor, haciendo, por ejemplo, que los alimentos tarden más en cocinarse. Podemos observar en el diagrama de la izquierda que a 12.000 metros de altura la presión atmosférica es de 150 milímetros de mercurio.
En la cima del monte Everest, que está a 8.848 metros, la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio. A la mitad del ascenso al monte Everest, la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio. Y podemos denotar que a nivel del mar, donde en el diagrama se encuentra el barquito en la superficie del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. En este caso, en nuestra región, la presión atmosférica es aproximadamente a este valor. En la imagen de la derecha se encuentra una olla a presión en donde se están cocinando alimentos. El resultado contrario se logra aumentando la presión externa. Este es el fundamento del funcionamiento de las ollas a presión que se utilizan en muchos hogares. Dado a que el agua hierve a mayor temperatura, los alimentos se cocinan más rápidamente.